El Tribunal Supremo acaba de aplicar la ley de amnistía por primera vez. Y no en un caso cualquiera, es el de los miembros de la mesa del Parlamento que presidía Roger Torrent, aquellos que fueron juzgados y absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por permitir votar la reprobación de la monarquía y una moción de autodeterminación. Espera, que aquí hay un matiz importante, fueron absueltos, no condenados. ¿Cómo se aplica una amnistía a alguien que ya ha sido absuelto? ¿No es redundante? Buena pregunta. Porque aunque fueron absueltos en lo penal, seguían teniendo una responsabilidad contable pendiente. El Tribunal de Cuentas mantenía abierta una causa sobre el uso de fondos públicos. La amnistía no solo borra la condena penal, extingue también la responsabilidad contable. O sea, elimina cualquier posibilidad de que les reclamen dinero por aquellos hechos. Por eso es relevante que el Supremo diga que estos hechos encajan en la ley. Entonces, ¿esto es el banco de pruebas que estábamos esperando? Porque desde que se aprobó la ley, todo el mundo se preguntaba hasta dónde llegaba su aplicación. Exacto. Este es el primer test real en el Supremo. Fíjate en los hechos concretos, votar la reprobación de la monarquía y una moción a favor de la autodeterminación. El Tribunal Constitucional había ordenado paralizar esas votaciones, y ellos las permitieron. De ahí la acusación de desobediencia. El Supremo dice ahora que eso está dentro del perímetro de la amnistía. Y esto sienta un precedente. Pero el Supremo se había mostrado muy reacio a aplicar la ley. Incluso planteó una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es que el Tribunal Constitucional ya avaló la ley y además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado su visto bueno. De hecho, el TJUE ha avalado la ley de amnistía como una herramienta de reconciliación nacional. Eso cierra la puerta a muchos de los argumentos que se estaban usando para bloquear su aplicación. El Supremo ya no tiene margen para ignorarla. ¿Y el Tribunal de Cuentas, que es el que tiene las causas abiertas por el 1O, también se ha movido, ¿no? He visto que el Gabern ha presentado un escrito pidiendo que se aplique la amnistía allí también. Sí, el Gabern ha solicitado formalmente la aplicación de la ley y el levantamiento de las medidas cautelares en las causas del 1O y de la acción exterior de la Generalitat. El Tribunal de Cuentas mantiene una causa unificada sobre el uso de fondos públicos en la preparación y ejecución del 1O, y también sobre el dinero destinado a promocionar el proceso a través de Diplocat y las delegaciones en el exterior. Ahora, con este aval del Supremo, es muy probable que también se aplique allí. O sea, que lo que ha hecho el Supremo con Torrent y los otros 3 diputados es como abrir una puerta que parecía cerrada con candado. Y a partir de aquí, veremos cómo se aplica a los casos más gordos, Puigdemont, los CDR, las protestas de Tsunami Democratic. Exacto. Este es el primer dominó que cae. Y es significativo porque no es un caso menor, son los miembros de la Mesa del Parlamento, la institución que representa al Parlamento catalán. El mensaje del Supremo es claro, estos hechos, que en su momento se consideraron desobediencia al Constitucional, están cubiertos por la amnistía. Y si estos lo están, es difícil argumentar que otros no lo estén. Pero el PP y algunas comunidades autónomas recurrieron la ley ante el Constitucional. ¿Qué ha pasado con esos recursos? El Tribunal Constitucional ya los ha rechazado todos, incluido el último de la Junta de Extremadura. En su nota de prensa, el Constitucional confirma el no al recurso de Extremadura por los mismos motivos que los anteriores. Es decir, la ley es constitucional, está avalada por el TJUE como herramienta de reconciliación, y los tribunales tienen que aplicarla. La batalla jurídica no ha terminado, pero el marco ya está definido. Entonces, resumiendo para quien va conduciendo y no puede tomar notas, el Supremo aplica por primera vez la amnistía. Dice que votar la reprobación del rey y una moción de autodeterminación entra dentro de la ley. Y esto borra tanto la responsabilidad penal como la contable. El TJUE avala la ley como reconciliación nacional, y el Constitucional tumba los recursos del PP. El Tribunal de Cuentas tiene la presión de aplicarla también al 1O. Esa es la foto fija. Y lo interesante es que esto no es un final, es un principio. Cada nuevo caso que llegue al Supremo irá definiendo los límites exactos de la amnistía. Pero el primer test ya está superado, la ley se aplica, y se aplica a hechos que muchos consideraban el núcleo duro del proceso. Cambiando completamente de tercio, Elena. Me ha llamado mucho la atención la investigación de eldiario.es/Euskadi sobre Musikene, el Conservatorio Superior de Donostia. Hablan de una década de abusos, desde 2011 hasta este mismo 2026. Sí, es un caso que pone los pelos de punta. Más de 10 testimonios de alumnos que denuncian vejaciones, lesiones físicas y malos tratos por parte de un mismo profesor, al que identifican como CI. Y lo grave es que no son casos aislados, hay un patrón que se repite durante años. ¿Y cómo es posible que un centro público de música, donde se supone que hay una relación pedagógica entre profesor y alumno, haya permitido que esto se alargue durante 15 años? Esa es la clave del asunto. En entornos de alta exigencia artística, a menudo se confunde la disciplina con el maltrato. Hay una cultura de la excelencia a cualquier precio que normaliza ciertas dinámicas. Pero aquí hablamos de algo mucho más grave, lesiones físicas. No es un grito puntual, es una sistemática.
Y lo que hace aún más inquietante el caso es que el mismo patrón aparece en otro conservatorio, en París, en Rueil-Malmaison, donde también daba clases. O sea, no es que fuera un problema local de Musiquene. Exacto. La investigación revela que hay relatos muy similares en el conservatorio parisino. Eso indica que no era un problema de un centro concreto, sino de una persona que se movía entre instituciones, y que el sistema no fue capaz de detectarlo a tiempo. El hecho de que haya un expediente disciplinario abierto ahora, después de tantos años, es un avance, pero también evidencia que los mecanismos de control fallaron. Y lo más llamativo para mí es que el propio centro, Musiquene, reconoce en el expediente que el bienestar de los estudiantes ha podido estar comprometido. No es que lo diga un alumno o un periodista, lo dice la propia institución. Ese reconocimiento es muy significativo. Porque durante años el silencio institucional protegió al profesor. Ahora, con la presión mediática y la investigación, el centro se ve obligado a admitir que algo falló. Y ese bienestar comprometido es una forma técnica de decir que había un entorno de abuso consentido. Me pregunto cuántos casos similares habrá en otras escuelas de alta exigencia, no solo de música, también de danza, deporte de élite, donde el talento se usa como excusa para tolerar lo intolerable. Esa es precisamente la pregunta que deja abierta esta investigación. Musiquene es un caso paradigmático porque ha salido a la luz, hay testimonios, hay expediente. Pero el patrón de la excelencia como coartada es mucho más habitual de lo que creemos. Y mientras no haya mecanismos reales de denuncia y protección, seguirán apareciendo casos como este. Dejamos los tribunales y los conservatorios y nos vamos a Texas, porque hay una historia que es un reflejo perfecto de cómo funciona la política migratoria en Estados Unidos. La hermana Ugboaja, una religiosa nigeriana de 56 años, fue detenida por el ICE mientras caminaba a misa. Iba vestida con su hábito, solo llevaba el rosario y el móvil. Y la pararon cerca de la frontera con México. O sea, una monja con todo su atuendo religioso, yendo a la iglesia un domingo. ¿Y el ICE la detiene? ¿Qué argumento legal pueden tener para eso? Porque imagino que no es que llevara una mochila sospechosa ni nada. Exacto, no llevaba nada. Ella misma declaró en la rueda de prensa que no entendía qué estaba pasando. El caso es que fue retenida durante varias horas y luego liberada. Pero el simple hecho de que una religiosa, identificable como tal, sea detenida caminando hacia la iglesia, te da la dimensión de hasta dónde llega el control migratorio en las zonas fronterizas. No hay salvoconducto ni siquiera para los hábitos. Entonces, ¿esto es un error puntual de unos agentes que se pasaron, o es un síntoma de algo más sistemático? Porque si una monja con el rosario en la mano no es identificable como alguien que no supone una amenaza, ¿quién lo es? Es un síntoma. La política migratoria de Estados Unidos, especialmente bajo la administración actual con las redadas masivas prometidas, se aplica con un rasero muy amplio. El ICE tiene órdenes de actuar en zonas fronterizas con criterios muy laxos. Que una religiosa nigeriana sea detenida no es un fallo del sistema, es el sistema funcionando tal como está diseñado. La vulnerabilidad no entiende de sotanas ni de rosarios. Bueno, Elena, saltamos de la frontera de Texas a la Audiencia Nacional, porque hay un caso que está dando mucho que hablar, el rescate de Plus Ultra. Resulta que los directivos de la aerolínea han presentado un escrito de colaboración y señalan directamente a José Luis Rodríguez Zapatero en el cobro de una comisión de 530.000 euros. ¿Qué sabemos exactamente? Pues que el juez Calama ha citado a declarar a los dos directivos de Plus Ultra los próximos 7 y 8 de septiembre. Y lo hacen después de que ellos mismos se ofrecieran a colaborar con la justicia, asegurando que Zapatero se ofreció a hacer gestiones para salvar la compañía y que, a cambio, percibió una comisión. Ojo, porque el juez ya ha rechazado la nulidad de las actuaciones que pedía la defensa del expresidente. Un momento, que esto hay que desgranarlo. Plus Ultra es una aerolínea que recibió un rescate público durante la pandemia, ¿no? Un crédito del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Y ahora resulta que el expresidente del gobierno, que estaba fuera del cargo desde 2011, aparece en medio de la trama. Exacto. El contexto es ese, Plus Ultra recibió un rescate millonario del Estado. Y lo que dicen los directivos en su oferta de colaboración es que Zapatero intermedió a cambio de una comisión de 530.000 euros. Ellos lo sitúan en la cúspide de la trama. El juez Calama, que instruye el caso, considera que hay indicios suficientes como para seguir investigando y ha rechazado los intentos de la defensa de Zapatero de paralizar la causa. Pero, ¿qué significa exactamente que el juez haya rechazado la nulidad? Porque la defensa de Zapatero seguramente argumentaba que todo era una maniobra o que no había base. Eso es. La defensa del expresidente pidió la nulidad de las actuaciones, probablemente alegando vulneración de derechos o falta de indicios. Pero el juez Calama dice que no, que la investigación sigue adelante. Y el hecho de que los propios directivos se hayan ofrecido a declarar y a colaborar es un movimiento muy relevante. Cuando un imputado o investigado ofrece colaboración, suele ser porque tiene información que entregar a cambio de beneficios procesales. O sea, que los directivos de Plus Ultra están cantando, básicamente. Y señalan a Zapatero como el que movió los hilos para que la aerolínea recibiera el rescate,
llevándose él una comisión por el camino. Esa es la acusación que está sobre la mesa. Ahora habrá que ver qué dicen en su declaración de septiembre. Pero el hecho de que el juez haya blindado la investigación rechazando la nulidad y de que los directivos hayan tomado la iniciativa de colaborar, pone al expresidente en una posición jurídicamente delicada. No es una condena, ojo, pero sí es un paso procesal muy significativo. Y todo esto, además, coincide con el ruido político de fondo. Zapatero sigue siendo una figura pública, expresidente, y que aparezca en una causa por corrupción vinculada a un rescate millonario, tiene su miga. Totalmente. Y por eso el caso tiene tanta repercusión. No es una trama menor, hablamos de un rescate público de una aerolínea en plena pandemia, de un expresidente del gobierno, y de una comisión de más de $500,000. Las declaraciones de septiembre van a ser seguidas con lupa. Elena, pasemos a otro frente judicial que tiene miga, el caso de Ana Millán. Es la número 3 del PP de Ayuso, exalcaldesa de Arroyomolinos. Y todo apuntaba a que el caso se archivaba. Pero PSOE y Más Madrid han recurrido y hablan de indicios demoledores. ¿Qué está pasando aquí? Pues que el caso no termina de morir. La jueza instructora Marta Hernández Lafuente, que es ya la 7ª instructora que ha tenido esta causa, dato que ya dice algo, archivó el caso en marzo. Su argumento, no ha quedado acreditado que hubiera delito. Pero las acusaciones populares, que son PSOE y Más Madrid, no se han rendido. Han presentado un recurso de reforma ante la propia jueza, que ella ha rechazado, y ahora el asunto sube a la Audiencia Provincial de Madrid. O sea, que la jueza dice, no hay caso, pero las acusaciones dicen que sí lo hay. Y ahora son otros jueces los que deciden. Pero, ¿qué tipo de indicios son esos que llaman demoledores? Porque suena muy rotundo. Es una expresión fuerte, sí. Las acusaciones sostienen que hay pruebas documentales y testificales que la instructora no habría valorado correctamente. Hablamos de un caso de corrupción urbanística, presuntas contrataciones irregulares, favores políticos. Lo que pasa es que cuando una instrucción se alarga tanto, 7 instructores en el tiempo que lleva, la coherencia de la investigación puede resentirse. Y la jueza actual entendió que no había base suficiente para seguir. Pero las acusaciones creen que sí. Y esto, además, conecta con otro movimiento del PP en paralelo, porque he visto que los populares han pedido apartar a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, del caso Leire Díez. ¿Hay relación entre ambos casos o es solo coincidencia temporal? Coincidencia temporal, pero el contexto político es el mismo. En el caso Leire Díez, el PP ejerce la acusación popular y sostiene que Mercedes González y Manuel Llamas no pueden tener mando sobre la UCO mientras se investiga su actuación. Piden al juez que los aparte de cualquier facultad de mando sobre la unidad que investiga. Es un movimiento muy agresivo procesalmente, intentar que los máximos responsables de la Guardia Civil no puedan supervisar la investigación. O sea, que por un lado el PP pide que no se archive el caso de Ana Millán, y por otro lado pide que aparten a los jefes de la Guardia Civil de otro caso. Es como si estuvieran librando una batalla en todos los frentes judiciales a la vez. Exacto. Y es que la judicialización de la política es una estrategia que ambos bandos utilizan. El PP pide apartar a González y Llamas, el PSOE y Más Madrid piden que no se archive el caso de Ana Millán. Cada uno defiende su parcela. Pero lo relevante es que la Audiencia Provincial de Madrid tendrá la última palabra sobre Millán, y el juez del caso Leire Díez decidirá sobre la petición del PP. Son 2 decisiones que marcarán el rumbo judicial de los próximos meses. Entonces, resumiendo, el caso Ana Millán no está muerto, sube a la Audiencia Provincial, y el PP mueve ficha para apartar a la cúpula de la Guardia Civil del caso Leire Díez. 2 frentes abiertos, 2 estrategias de presión judicial. Eso es. Y en ambos casos, lo que está en juego no es solo el fondo del asunto, si hubo o no corrupción, si hubo o no obstrucción, sino también la credibilidad de las instituciones implicadas. Que una causa tenga 7 instructores distintos ya es un síntoma de algo. Que el PP pida apartar a los mandos de la Guardia Civil es otro. La justicia se está convirtiendo en un ring político más. Cambiando de tercio, Elena, porque esto también es laboral y económico, el gobierno ha cerrado el acuerdo para endurecer el registro horario. Cuerpo y Díaz lo han anunciado justo antes de irse de vacaciones. ¿Qué hay de nuevo? Porque el registro horario ya existe desde 2019. Sí existe, pero en la práctica ha sido papel mojado. El acuerdo es para hacerlo digital y, sobre todo, interoperable con la Inspección de Trabajo. Eso significa que la inspección va a poder acceder en tiempo real a los registros de jornada de las empresas, sin necesidad de pedirlos ni de que los maquillen. Y con sanciones más duras si no se cumple. Interoperable suena a palabra técnica, pero la clave es esa, que la inspección pueda mirar directamente, como quien consulta un historial médico. ¿Y el Consejo de Estado? Porque he leído que puso objeciones, y gordas. El Consejo de Estado fue demoledor, señaló problemas de redacción, posibles inseguridades jurídicas, y dijo que la norma necesitaba ajustes. El gobierno se ha tomado el verano para corregir esos flecos y aprobarlo en septiembre. Pero la dirección política está clara,
Quieren que el registro horario sea real, digital y fiscalizable sin trabas. O sea, que el objetivo es acabar con los fraudes de jornada. Empresas que registran 8 horas pero el empleado echa 10, o directamente no registran nada. Esto va directo a las horas extra no pagadas y a la precariedad. Exacto. Y de paso, y esto lo menciono de pasada porque no es el centro de la noticia, pero Díaz ha sido propuesta como candidata del gobierno para dirigir la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Que justo la ministra que impulsa esta reforma sea candidata a dirigir el organismo mundial que vela por los derechos laborales, tiene su lógica. Entonces, resumen rápido, registro horario digital e interoperable, la inspección podrá mirar en directo. Los informes del Consejo de Estado retrasan la aprobación a septiembre, y Díaz suena para la OIT. Un movimiento laboral de calado, aunque los detalles finos se cuecen en verano. Elena, pasamos a lo que está siendo la noticia del día en España, los incendios en Madrid y Ávila. El gobierno ha declarado la emergencia nacional, nivel 3, y ya hay más de 45.000 personas desalojadas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La cronología es la siguiente: el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pidiendo la activación del Sistema Nacional de Protección Civil. La frase clave de esa carta es que se requería el empleo de los medios y recursos nacionales o europeos que sean necesarios. O sea, Madrid reconocía que se le había ido de las manos. Y el gobierno central respondió activando el nivel 3 de emergencia nacional, que es el máximo. ¿Qué implica exactamente ese nivel? Porque no es algo que activen todos los días. No, es muy excepcional. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil reserva el nivel 3 para aquellos sucesos donde es necesario prever la coordinación de varias administraciones públicas por la afectación grave de bienes o personas. La última vez que se activó fue en 2025 por el apagón masivo. Al declararlo, Marlaska asume la dirección de la crisis. Ya no manda la Comunidad de Madrid, manda Interior. O sea, que el consejero Novillo, que es del PP, básicamente tuvo que llamar al gobierno de Sánchez y decirle, tómalo, no podemos. Eso políticamente tiene miga. Tiene toda la miga. Pero es que los datos son abrumadores. Hablamos de 3 incendios activos, 2 en la Comunidad de Madrid y 1 en Ávila. Y lo peor es que los 2 fuegos de Madrid ya se han unido, y el gobierno ha advertido de que queda muy poco para que confluyan también con el de Ávila. Si eso pasa, tendríamos un único frente de fuego de dimensiones catastróficas. Y con 45.000 personas desalojadas, desglosemos esa cifra, el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, dijo que más de 40.000 han sido evacuadas o confinadas solo en Madrid. En Ávila, más de 5.000. ¿Hay diferencia entre evacuados y confinados? Sí, evacuados son los que han tenido que abandonar sus casas, llevados a albergues o a casas de familiares. Confinados son los que están en sus viviendas pero con orden de no salir, porque el humo o las llamas hacen peligroso cualquier movimiento. En total, más de 45.000 personas afectadas directamente. Y esto es en pleno verano con muchos municipios turísticos. Y el ministro Marlaska ya ha advertido que este viernes es un día crítico. ¿Por qué ese día en concreto? ¿Qué condiciones meteorológicas confluyen? Porque las previsiones de la AEMET son extremas, temperaturas de hasta 40 grados en algunos puntos, viento seco y racheado, y la amenaza de tormentas secas que pueden generar nuevos focos. Además se acerca una dana que puede traer inestabilidad, pero no necesariamente lluvia útil para apagar el fuego. Es el peor cóctel posible: calor extremo, viento y sequedad. Y eso dificulta muchísimo el trabajo de los medios aéreos, que son clave en la extinción. Y mientras tanto, el fuego se ceba con zonas protegidas, ¿no? He visto que hay un mapa que habla de 500.000 hectáreas arrasadas ya en lo que va de año en toda España. Esto no es un incendio aislado, es una tendencia. Exacto. El mapa del 500.000 hectáreas arrasadas es demoledor. Y estos incendios de Madrid y Ávila están afectando a espacios naturales protegidos, que son pulmones verdes y reservas de biodiversidad. No es solo el drama humano de los desalojados, es también una catástrofe ecológica. Y lo peor es que cada vez tenemos más incendios fuera de la capacidad de extinción, incendios que se comportan como si fueran de sexta generación, generan su propia meteorología, cambian de dirección y son imposibles de apagar solo con medios terrestres. Entonces, resumiendo la foto de esta emergencia, 3 incendios activos, 2 ya fusionados en Madrid, a punto de unirse con el de Ávila, 45.000 desalojados, Marlaska al mando con nivel 3 de emergencia nacional, y un viernes que se prevé crítico por calor extremo, viento y tormentas secas. Y todo esto en el contexto de un año ya nefasto en incendios forestales. Esa es la foto, y es preocupante. Porque además la declaración de emergencia nacional no solo moviliza medios españoles, sino que abre la puerta a solicitar ayuda europea si hiciera falta. El consejero Novillo ya lo pidió en su carta. Y con las previsiones meteorológicas, lo peor puede estar aún por llegar. Aquí el foco ahora mismo está en proteger vidas, que es lo prioritario, pero las pérdidas materiales y medioambientales van a ser enormes. Elena, antes de cerrar, tenemos 3 noticias que agrupar porque tienen un hilo común,
aunque parezcan de mundos distintos. Arranco por TikTok. Bruselas ha advertido de una multa millonaria por sus funciones adictivas y por exponer a menores a riesgos como ciberacoso o contactos no deseados. La Comisión Europea dice que la configuración de las cuentas de menores no cumple la Ley de Servicios Digitales. Y esto es serio porque la DSA, la Ley de Servicios Digitales, es el marco regulatorio más ambicioso que ha puesto Europa para controlar a las grandes plataformas. TikTok lleva años siendo señalada por cómo engancha a los más jóvenes con algoritmos que priorizan el tiempo de pantalla sobre la seguridad. Que Bruselas diga que la configuración de cuentas de menores expone en exceso sus contenidos no es una advertencia menor, es el preludio de una sanción que puede ser multimillonaria y obligará a TikTok a rediseñar todo su sistema de protección infantil. Y de la protección de menores en redes saltamos a la protección de la prensa, porque el cantante Julio Iglesias ha presentado una querella por difamación contra El Diario.es por sus informaciones sobre denuncias de agresión sexual. Y aquí lo relevante es que la FAPE, la APM y Clave han salido a amparar al periódico. ¿Qué está en juego aquí, Elena? Lo que está en juego es el derecho a informar sobre asuntos de interés público. El Instituto Internacional de Prensa ya lo dijo claro, esta querella es un claro intento de silenciar el periodismo legítimo. Cuando una figura pública con los recursos de Julio Iglesias utiliza la vía penal contra un medio por una investigación periodística, el efecto inmediato es la intimidación. No solo contra ese medio, sino contra todos los que quieran cubrir temas similares. FAPE, APM y Clave son las asociaciones de periodistas más importantes de España. Que se posicionen así indica que consideran que la querella no tiene fundamento y que es un ataque directo a la libertad de prensa. Y del derecho a informar pasamos al derecho a tener una vivienda digna, que es donde duele. La tercera historia es la del hotel en ruinas de Punta Sinsó, en Ibiza. Un edificio que nunca llegó a ser hotel, en ruinas, y donde viven trabajadores del turismo. Una decena de personas han tenido que abandonarlo por orden judicial. Es el último gran poblado chabolista de la isla, según la noticia. Y ahí está la contradicción más brutal del modelo turístico balear. Ibiza es el paradigma del turismo de lujo, de los hoteles de 5 estrellas, de las fiestas exclusivas. Y mientras tanto hay trabajadores que sirven copas, hacen camas y cocinan en esos hoteles de lujo durmiendo en un edificio en ruinas. Un vecino de la zona lo definió perfectamente, es una vergüenza. Y lo es porque revela que la precariedad laboral en el sector turístico no es un accidente, es una característica estructural. No hay suficiente vivienda asequible, los salarios no dan para alquilar en la isla, y el resultado son estos poblados chabolistas en pleno siglo XXI. Entonces, cerrando el círculo, TikTok expone a menores a riesgos por diseño. Un cantante utiliza los tribunales para intentar silenciar a la prensa, y trabajadores del turismo viven en ruinas mientras generan la riqueza de la isla. Tres caras de una misma tensión, derechos digitales, libertad de expresión y precariedad laboral. No es un cierre alegre, pero es el que toca. No es alegre, pero es real. Y creo que es importante señalarlo, en los tres casos, lo que está en juego es quién tiene el poder y quién queda desprotegido. En TikTok, los menores frente al algoritmo. En la querella de Julio Iglesias, el periodismo frente al poder económico. En Ibiza, los trabajadores frente a un modelo turístico que los necesita pero no los acoge. Son tres historias distintas, pero todas hablan de lo mismo, de cómo las reglas del juego protegen a unos y dejan fuera a otros. Y de eso va al final, entender la actualidad.